Bueno, para cerrar esta unidad, entonces necesitamos hablar de lo que es la semántica. Ya hemos hablado de cómo se forman las frases, la sintaxis. Nos falta hablar de cómo se interpretan esas frases en determinado modo. Entonces, vamos a hablar de estructuras y modelos. En principio, pues se parte y partimos eso es la semántica, ¿no? Partimos de un lenguaje. Vamos a pensar en esto, ¿no? En un lenguaje con unas variables. Las variables pueden ser hasta infinitas, ¿sí? Estos y los demás son finitos. Dos constantes, A y B. Unos símbolos funcionales. Esto es como suma y producto, suma y potenciación, vamos a poner así, pero no significan eso. Por ahora en el lenguaje usted no dice qué significan. Escribe, pues, bueno, las costumbres de escribir las cosas de cierta manera, y que es un símbolo predicativo, lo mismo que el igual es un símbolo predicativo. Esa igualdad está dada cuando se hace la interpretación en el universo que nosotros tenemos. Ahí puede haber problemas como filosóficos, pero no nos vamos a atacar. Entonces tenemos estos símbolos y enseguida creamos una estructura. ¿Qué es una estructura? Una estructura es interpretación de los símbolos. Una estructura de estas A. Esto es una A gótica. Es primero que todo un dominio, o sea, un conjunto en donde van un solo conjunto por ahora. En general en matemáticas se trabajan casi siempre con un solo universo. Se piensa, pues, aquí, este es el dominio en donde se mueven nuestros objetos. La estructura es eso. Y además, bueno, por ejemplo, pensamos que el dominio nuestro va a ser los naturales. Entonces, el dominio se interpreta como una función en los naturales. Las constantes también aparecen como escoger un elemento en los naturales, este A y este B. ¿Sí? El símbolo S lo podemos interpretar como la suma en los naturales. Y el símbolo P lo interpretamos como la potencia, U a la B. Y el símbolo M lo interpretamos como el menor, estrictamente. ¿Sí? Así vamos a crear nuestras fórmulas bien formadas y nuestras sentencias. Y vamos a mirar qué significan ellas en este universo, considerando esta interpretación. ¿Sí? Entonces decimos que el A es un elemento del dominio, el B es otro elemento del dominio, como usted quiera. El símbolo S es una función, se interpreta como una función, digamos, de dos variables. El S es de ariedad 2, entonces es una función que a cada par de elementos le hace corresponder un único elemento aquí. Y el P es otra función, y ahí está. Esa es una estructura para ese lenguaje, desde que usted determine bien qué son.
a como hicimos acá, ¿no? Y entonces tenemos, y además nos falta interpretar M. ¿M qué es? Pues M es un subconjunto de parejas. En este caso son las parejas en donde U es menor que B. ¿Sí? Como usted quiera. ¿Sí? Y entonces ahora hacemos fórmulas bien formadas y es cuando aparecen los modelos. Es clavísimo eso. Los modelos, ¿de qué? Pues usted tiene que crear fórmulas bien formadas, sentencias, ¿sí? Y preguntarse si esta estructura es o no es un modelo de esa sentencia. Entonces voy a crear una sentencia aquí. Bueno, la sentencia es un X. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo, una sentencia puede ser la siguiente. Decíamos que X, como es una variable, pongámoslo en gris, como X es una variable, entonces es un término. Y también es una variable. Entonces, si yo hago S de XY, obtengo un término. Y término, y le pongo aquí un predicativo, que es el M, y ahora tengo una fórmula bien formada. Es una fórmula atómica, entre otras. Término, predicativo. ¿Sí? Una fórmula atómica es una fórmula bien formada. Y cuantifico las dos variables. Entonces digo que para todo XY, entonces tengo que cuantificarlas ambas. Entonces pongo para todo XY, se cumple esto. Este lo llamo phi, nuestro phi, y acá. Esto es puro sintáctico, este es phi. Lo interpreto aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo XY, ahora lo paso a la estructura. Lo voy a hacer con mat, con látex. Entonces, ¿qué quiere decir eso? For all X, Y, M significa menor, entonces pongo el menor, paréntesis, menor. ¿Quién es menor? 0. ¿Es menor que qué? Que la suma de XY. Interpreto esa S como la suma y ya. Esa es una sentencia. Ok. Esta es la sentencia interpretada en esta estructura. Es una cosa que es falsa, ¿no? 0 no siempre es menor que X más Y. Entonces aquí este phi no se cumple este. Sí, yo quiero que sí se me cumpla. Entonces, ¿qué me toca decir? Si X es diferente de 0
y y es diferente de 0, entonces x más y, esa sí se me cumple. Entonces voy a escribirla aquí, ahora sí, la voy a escribir acá. Bueno, entonces esta sentencia, no hay duda de que es una sentencia, no se cumple para esta estructura. Entonces lo que realmente uno tiene que escribir aquí es así: que A, nuestra estructura que tenemos ahí, no es un modelo de esa sentencia. Para hacerlo modelo, que el A sí sea un modelo, voy a cambiar la phi. Y entonces voy a poner teta un poquito diferente. ¿Cuál va a ser teta? Va a ser lo mismo que estaba acá. El M de 0 S de XY, el menor, cierro, aquí ya me quedo completico, y voy a decir que esta vaina se cumple solamente cuando X no es igual a 0, o esta es la negación de X igual a 0, o Y no es igual a 0. Entonces, si se me cumplen estas dos, sí tengo que el 0 es menor que la suma de X, Y. Y hago esta fórmula bien formada, la cuantifico hasta eliminar las variables libres. Aquí no son sino 2, XY para todo XY. Y ahora sí se me cumple que nuestra estructura así nuestra estructura sí es un modelo de teta. Así. Porque se cumple. Claro, si usted cambia cojan la misma interpretación, fundamentalmente del dominio y de la funcional S y de la M, pero cambia el dominio y le pone los enteros, ya no se cumple. No se puede garantizar que la suma de dos enteros sea mayor que 0, ni siquiera si X y Y son, los dos enteros son diferentes del 0. Pero si estamos en los naturales, que empiezan desde 0, aquí tiene que ser así porque incluimos el 0 con el dominio, entonces sí, esos naturales son un modelo de este, ¿no? Y hay muchísimos, pues uno quisiera muchas más cosas y se montan muchas más cosas, como veremos a continuación.